Dice que hablando de brotes, el otro día platicábamos en Jamaica un brote tremendo de dengue. Ahora Sudán, fíjate, según reportan los médicos de ese país, hay o ha habido cientos de personas que pierden la vida por dengue. El Comité Central de Médicos de Sudán ha denunciado que hay cientos de personas que han perdido la vida por consecuencia de enfermedades. Específicamente achacan este problema al dengue, según el brote que ellos creen está afectando a ese país. Dice, los contagios se han extendido y es todavía difícil determinar con exactitud cuántas personas han fallecido porque los hospitales están desbordados. O sea, ellos sospechan que es el dengue o entienden que la mayoría tiene dengue, pero pues ahí hay un brote, hay algo que está pasando. Creen probablemente sí sea el dengue, pero cientos han perdido la vida. O sea, imagínate el problemón que tienen en medio de una guerra civil, ¿no? O sea, sí, qué difícil, sí. Exactamente. Y el Ministerio Federal de Sanidad ya confirmó, por ejemplo, 15 fallecimientos en el estado Gezira, cerca de Jartum. También otros activistas aseguran que han fallecido 80 solo en esta zona. O sea, un número es el que dice el gobierno y otro lo que dicen algunas ONGs. También ciertas fuentes aseguran que las cifras reales son mucho más elevadas porque muchos pacientes no se hacen siquiera la prueba de laboratorio para confirmar el contagio o se automedican con fármacos para la malaria, una fiebre que pues tiene síntomas similares. Es abril, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, ya cumplió 5 meses que estalló esta guerra entre el RSF y el ejército de Sudán, ¿no? Tienen 5 meses, ya fíjese qué rápido pasa el tiempo. 5 meses del conflicto. Digo, tienen muchos problemas, obviamente, pero pues estaban en paz al menos, ¿no? Y ahora son 5 meses en conflicto. Y claro, pues hay descontrol, el gobierno no presta tanta atención a lo que está pasando y se dan brotes y se dan situaciones pues muy muy tremendas. Eso pues en Sudán. Vamos a otros asuntos. Bueno, un tema del que se ha estado quejando Ucrania muchísimo es del adoctrinamiento de los niños ucranianos. Bueno, sí. O sea, tú dices, hay un adoctrinamiento a los que se llevan. Ajá, a los que se llevan. Sí, a los niños que se llevan, que bueno, se los llevan con excusas muchas veces. Por ejemplo, bueno, a los niños que son de orfanatos se los llevan, no le preguntan a nadie. Pero a los niños de familia les dicen, nos vamos a llevar a un campo, un campo de verano, no sé qué, y los papás ya no los pueden recuperar, ¿no? Entonces, o sea, no son 20,000, 30,000 los que, o son 20,000, 30,000 los que no han podido recuperar. Pero hay muchos que están allá porque su familia están allá o porque pues no tienen familia. Aparte también están hablando de las zonas que están ocupadas. Ok. O sea, por ejemplo, Donetsk, toda esta zona. Todos los de Mariupol, todos los que están ahorita en Mariupol, todas estas zonas. Claro, o sea, controlan la zona, controlan la escuela, controlan la educación. Entonces a los niños ucranianos que están ahí también los están adoctrinando. Exactamente. Hace poco leí el caso de una señora que tanto ella como su esposo son soldados ucranianos y desafortunadamente confiaron en la suegra de ella y le dejaron a la niña. Lo malo es que la suegra, más prorrusa, y decidió irse hacia Mariupol y ahí empezó la niña a ir a la escuela. Cuando ella logra recuperar a la niña, porque en un punto la suegra no se lo quiere regresar, pues la niña, pues le dijeron, si la niña te reconoce, se puede ir contigo. Entonces, pues bueno, afortunadamente la niña la reconoce, se va con la señora, porque la señora aparte fue prisionera por parte del gobierno ruso, la liberan, logra recuperar a la niña y la niña, por ejemplo, en este caso no quería hablar ucraniano, nada más hablaba ruso. Estamos hablando de una niña de 5 años, una cosa así. Decía que Ucrania era lo peor. O sea, es un lavado del cerebro que se hace desde muy chiquitos. Y también su entrenamiento, no nada más en Ucrania, sino también en Rusia, a los niños se les está entrenando ya militarmente desde kinder. Fíjate que según el reporte dice que, por ejemplo, en 2014, cuando invaden Crimea, desde esas fechas ya han estado lavándole el cerebro a los ucranianos que quedaron en Crimea. O sea, que esto es algo que es un modelo que ellos ya están siguiendo, ¿verdad? Es algo que ya saben cómo implementarlo y lo están queriendo implementar ahora pues con los ucranianos invadidos, ¿no? Sí, y además últimamente ha crecido todavía más obvio esto, porque acaban de publicar los libros de texto de la escuela, así como aquí en la SEP, donde en estos libros básicamente Rusia pues dice que tenían que
hacer esta invasión, ¿no? Y cómo Ucrania estaba justifican ahí toda esta guerra. Qué lamentable y que quieran hacer, pero bueno, con más razón creo yo que los ucranianos van a querer acelerar esto, ¿no? Cuando ves ese tipo de situaciones, pues cómo no se van a motivar y cómo no se van a desmotivar los rusos que van y ven este tipo de situaciones, ¿no? Habrá unos que sí se crean toda esta narrativa, pero pues evidentemente ha sido un lavadero de cerebro cañón, tremendo. Vamos a otros asuntos, vamos a otros temas importantes. Bueno, hay un asunto, quiero a ver si lo podemos observar aquí, que llamó la atención y fue un escándalo en Canadá. Esto fue en Canadá. Se tuvo que, pues bueno, pedir unas tremendas disculpas porque, miren, esta es la imagen. Vamos a ver primero la imagen. Esto es allá en lo que es el House of Commons, como el Congreso. Este señor que está ahí, pues alguien ahí lo presentó como un héroe, ¿no? Y todos bravos y se pararon y aplaudieron. El señor bien feliz, fíjense ustedes ahí. El señor bien feliz dijo, mira, qué buena onda, me están felicitando. No sé, ese señor que parece latino se ve como que, no sé. Sí, este señor, todo el mundo lo está felicitando porque la gente, ahorita les digo quién fue, el presidente de la Cámara de Comunes de Canadá, Anthony Rota, invitó a este señor porque le habían dicho a él, oye, es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial y aparte también es de origen ucraniano, ¿verdad? Pero estás hablando de una época pues muy antigua, ¿no? Entonces dijo, estuvo en la guerra, ¿no? Su moto estuvo en la Segunda Guerra, tiene origen ucraniano, se lo traen. Lo ponen ahí y lo ponen ahí y dice esta situación se sabe que él fue parte de la 14ª división de granaderos de la Waffen de la SS, o sea, de los nazis. Hay que acordarse que en la frontera entre Polonia, entre Ucrania, todas esas zonas, incluso Francia, etcétera, había gente que se iba del lado nazi, claro. Había gente que se iba del lado de los aliados, pero había gente que se iba del lado nazi, o sea, incluso en Estados Unidos, recordar muy al principio, había muchos que eran pro Hitler, ¿no? Ajá, y es que también recordar que Ucrania estaba viviendo una hambruna por la URSS, había un choque tenían un choque ahí también entre ellos, para ellos, la liberación, para algunos de ellos, fue los nazis. Pero evidentemente todo eso es un pasado que no se gusta recordar, que no les gusta, obviamente nadie, ni a Canadá, ni a Ucrania, ni a nadie, y obviamente se disculparon y el presidente de la Cámara dice, bueno, pues que él fue el que se le ocurrió llevarlo, que no sabía su origen realmente, que él tomó la iniciativa y que pues ni sus colegas, ni la delegación ucraniana, ni nadie, pues ni el señor, ¿verdad? O sea, que el señor por pura lógica, pues él es un ciudadano ya canadiense, que hubiera dicho, oigan, pero están seguros. Como Canadá lo tiene como... Sí, ajá, exacto, porque ese tipo de personas normalmente pues tuvieron que ir a la cárcel y son buscados por los israelitas, ¿no? Por los judíos, los persiguen todo el mundo, porque aparte es un personaje que estaba bien metido en cosas muy, muy oscuras, ¿no? Entonces, dice, llegó a mi atención información adicional que me hace lamentar mi decisión de hacerlo. Quiero dejar en claro de haberlo invitado. Quiero dejar en claro que nadie, incluidos mis colegas parlamentarios y la delegación de Ucrania, no conocían mi intención o mis comentarios antes de que se hicieran. La iniciativa fue enteramente mía. Quiero ofrecer especialmente mis más sinceras disculpas a las comunidades judías en Canadá y en todo el mundo. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones, habría afirmado Rota. Y pues es un escándalo del cual incluso salió por ahí ¿cómo se llama? Trudeau, ¿no? Hablar del tema y pues todo el mundo pues disculpándose evidentemente de esta situación. Bueno, pues hay un tema que se por no revisar, por no investigar bien, es un tema muy delicado, ¿verdad? Invitar a alguien así y no buscarle un poquito, aunque sea, y cuál fue la historia de esta persona, ¿no? Pero bueno, vamos. Qué raro que lo tengan de ciudadano. Y qué raro que lo tengan de ciudadano, exactamente. Pero bueno. No investiguen. Sí, o sea, no, pues bueno. Vamos a otro asunto interesante.